vamos a compartir esta entrevista con dos colegas, licenciados los dos, ¿no? Tienen un programa que comparten aquí en lo que sería nuestro complejo de comunicaciones de Amacol Media SRL. Estoy hablando de Sergio Olazar, así se pronuncia, ¿sí o no? Y bueno, el licenciado Leo Fernández Acosta también, jefe de redacción del diario El Comercial, con su programa en Radio 1, que tienen también otras plataformas digitales y salen por otros medios. Bueno, ¿cómo estamos cerrando el año? Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días, Lili. Sí. Fantástico. Un año que si bien no ha sido bueno para la mayoría de todos nosotros por lo que ocurre con la pandemia y demás, cierra con proyectos iniciados y con muchas expectativas hacia adelante, que ya no vamos a tener vacaciones, pues no podemos ir a ningún lado, así que vamos a trabajar en proyectos que ya han arrancado y que, bueno, afortunadamente tienen una perspectiva muy interesante. Con mucho trabajo, Lili. La verdad que esta apertura que ha hecho el gobierno de la provincia de Formosa con brindar conferencias de prensa, que no se dio nunca, sí, creo que en la historia de Formosa, ha hecho que muchos de nosotros, los periodistas, podamos tener mucho trabajo, ir a preguntar cosas que la gente nos pide, ¿no? Eso es lo que nosotros hacemos, somos intermediarios y la verdad que un año excelente en lo laboral. Sí. En lo laboral. ¿Cómo creen ustedes se han manejado toda la cuestión de la pandemia? Siempre los escucho, pero ahora quiero que lo digan aquí en Canal 7, ¿no? Diríamos la administración de lo que sería la cuarentena en Formosa, que por ahí creo que fue el tema principal en todo este año. No sé quién empieza. Mucha crítica para el gobierno, cómo se manejaron con los varados, pero en cuanto a la contención que hizo el gobierno de la provincia para que no haya contagio comunitario, fue excelente. Nosotros lo dijimos en cada programa que tuvimos, siempre elogiamos esa parte del trabajo del gobierno y de los ciudadanos, porque sí, es un trabajo en conjunto. Muchos de nosotros cuando empezó la cuarentena hicimos caso, nos cuidamos muchísimo y bueno, lo que pasa es que después la cuarentena se extendió y la gente no dio más. Y la otra parte es el manejo de los varados, que el gobierno no permitió que muchísima gente en condiciones muy paupérrimas puedan ingresar a la provincia. Esa fue la crítica creo que mayor y donde el gobierno se mantuvo en todo momento, no se dio para nada. Tuvo que intervenir la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que la provincia ceda y deje ingresar a muchísimas personas, no lo que se pidió, ¿no? Que eran más de 8.000 y bueno, ingresaron 2.700, pero bueno, es un número importante. Claro. Leo. Bueno, yo creo que es un poco lo que dijo él. Este gobierno nunca ha tenido reflejos como para saber aceptar la demanda de la opinión pública o la demanda social respecto de cuestiones que se deben ir en una situación dinámica como lo que ha sido la pandemia. Es decir, el gobierno no sabía qué hacer cuando esto empezó, digamos, ¿no? Se preparó para lo peor, empezó a armar alguna estructura durante estos meses de cuarentena, los primeros meses de cuarentena, pero después no supo, en algún sentido, ir corrigiendo errores que se volvieron problemas, que trascendieron las fronteras, como es el caso de los varados. En algún momento nosotros le habíamos planteado esto en la conferencia de prensa y dijimos, señores, se están quedando personas en la ruta, en la intemperie, bajo la lluvia, bajo el sol, tienen que tomar algún tipo de determinación y no hicieron caso. Es decir, lo que no ha sabido hacer este gobierno es retroalimentarse de lo que la gente le dice, de lo que la gente le plantea respecto a los errores, que se podrían haber corregido. De hecho lo corrigieron ahora, pero ya con una orden de la Corte Suprema, ¿no? Se quemaron todas las instancias hasta llegar a la Corte, e inclusive ahora siguen cometiendo algunos errores que deberían haber resuelto con esto que pasó con los varados, ¿no? La situación en algunos centros de cuarentena, la situación de Clorinda, que hoy constituye el problema creo más grave que tiene el gobierno, un corte de ruta que ya lleva más de 115 días, la situación de entender que los contagios comunitarios de todas maneras se van a dar dentro de la provincia porque es la evolución natural de una pandemia. Una pandemia no se para con confinamiento interminable de una provincia, no. Eso no ha pasado en ningún lugar del mundo. Sí se controla, pero no se para, digamos. Claro. Ahora, la gente tiene que aprender también, como él dice, que debe poner su parte, el distanciamiento, el uso de barbijo, lavarse las manos con alcohol,
tener todos los recaudos necesarios. Si una persona que está a 2 metros de distancia al lado nuestro tiene COVID positivo, necesariamente nosotros no lo tenemos que contagiar. Digo, si tomamos los recaudos sin distanciamientos, evidentemente la posibilidad de contagiarnos es mínima, ¿no? Creo que pasa por convivir con la enfermedad, no encerrarnos como si fuera que somos una pecera, y no saliendo ni dejando entrar a nadie, inclusive causando que dentro de nuestra propia provincia haya municipios como Clorinda que que también están discriminados dentro de la provincia de salir. Creo que si el gobierno hubiera en su momento hecho una autocrítica, bueno, esto hay que corregirlo, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y no cerrarse en un unicato dentro de la estructura esa que es el Consejo o la Mesa del COVID, no hacer participar a los intendentes, no hacer participar a otros estamentos técnicos que no sean ellos mismos, hubiera corregido muchos errores. De hecho, tiene que seguir corrigiendo errores, pero se han cerrado, como que no escuchan a nadie, no escuchan a los gremios de los gastronómicos, les plantean todo tipo de protocolos y siguen ellos encerrados en decisiones que toman de manera unilateral, y que uno dice, bueno, esta gente evidentemente lo mejor que le podría pasar al formoseño es la llegada de la vacuna, porque esperar por parte del gobierno una flexibilización. Que hace por partes también, por cierto. Claro. ¿No? Sí. Lo que se le critica al gobierno es justamente esta falta de apertura, ¿no? Infran solamente escucha a su mesa chica y no sale de ahí. Muchas de las propuestas que nosotros hemos hecho y la ciudadanía ha hecho, lo han implementado después con el fallo de la Corte. Nosotros hemos dicho, ¿por qué no se habilitan las escuelas, que tiene más de 1.300, creo que cerca de 1.400 escuelas, hermosas escuelas, con todas las condiciones óptimas para poder alojar a personas? No lo han hecho. Y recién ahora, con el fallo de la Corte, lo están haciendo. Lo pudieron haber hecho mucho antes. Nosotros siempre hemos criticado las formas, no el contenido, porque siempre fue muy buena la idea de cuidar a todos los formoseños, pero las formas es lo que desde un principio nosotros criticamos, y muy fuerte. Al final lo terminaron haciendo igual, con una orden de la justicia. Me parece que no tendríamos que haber llegado a esa instancia, ¿no? Claro. Para ustedes, ¿cuál debería ser la prioridad para este año que se inicia dentro de lo que sería la gestión pública? Me parece que el gobierno tendría que escuchar más a la sociedad, a las organizaciones sociales, al vecino. La gente está cansada también de vivir con miedo, porque todos los días, cuando escuchamos las conferencias de prensa, lo que se transmite desde esa mesa es miedo. Y con el tiempo uno ya pierde ese miedo, ya no le cree. Es lo mismo que un padre hace tener miedo a su hijo: cuidado con el cuco, cuidado con el cuco, cuidado con el cuco, y el chico va creciendo, en algún momento ya no cree en el cuco. Entonces termina desobedeciendo al padre. O sea, el padre termina perdiendo su autoridad. Es lo que está pasando con el gobierno. Parece que el gobierno tiene que darse cuenta y escuchar otras campanas para que puedan solucionarse los problemas entre todos, y no de un grupo minúsculo que son el gobernador Infran y 5 o 6 ministros o secretarios que están ahí alrededor de eso. Me parece que eso tendrían que pensarlo a futuro, ¿no? Y bienvenido sea las vacunas que están por venir. Me parece que esperemos que con eso haya mayor apertura, mayor libertad, podamos salir de la provincia, podamos ir de vacaciones, podamos seguir estudiando, muchos de nosotros, los jóvenes, poder ir a los centros de medicina que están en las grandes ciudades como Buenos Aires, Córdoba, La Plata y lo que sea, ¿no? Me parece que a eso tendría que apuntar la política de Estado para el año que viene. Bueno, yo creo que, como él decía, creo que el gobierno debería escuchar más a la gente. Algunas de las cuestiones que también habíamos planteado nosotros era el hecho de darle más participación a los intendentes y descentralizar cuestiones inherentes a la salud pública, como por ejemplo el hisopado. Lo planteamos hace mucho tiempo y nos contestaron que el único laboratorio habilitado para realizar PCRs respecto de coronavirus era el laboratorio de microbiología molecular de la alta complejidad. Y resulta que hoy, a 9 meses de cuarentena, llevaron un equipo a Clorinda, al hospital de Clorinda, Arnedo. Felipe Arnedo, sí, para poder realizar esos análisis en Clorinda, y que
que la gente de Clorinda, por más de que el gobierno diga que se puede hacer un PCR negativo o salir a hacer una cuarentena, en realidad todas las personas que han intentado hacerse un PCR en Clorinda no han podido hacerlo, porque no le dan los turnos, porque no hay días, por esto, por mil excusas y no les hacen. Ahora tienen la aparatología para hacerlo, vamos a ver si esto agiliza la situación de la gente de Clorinda, pero van de manera postdatada, como diciendo no vamos a hacer lo que nos pide la gente, sí vamos a hacer lo que nosotros decidimos, y es un poco la posición, totalitaria del gobierno de entender de que esto es una enfermedad que afecta a la gente, no nos afecta a ellos porque están aislados de todo el mundo, no es lo mismo una situación de un emprendedor gastronómico o de un trabajador en la calle que la de un funcionario público, un ministro que no tiene ningún problema, primero para cobrar su sueldo todos los meses y no los tiene que generar trabajando como el resto de la gente que está expuesta encima a contagiarse de coronavirus. No hay empatía y ha faltado la parte humanizante de estas políticas públicas, sí. Que, volvemos a repetir, el resultado es único, no hay otro lugar en el país y quizás en el mundo donde se haya conseguido el resultado que ha conseguido Formosa. Pero esto, bajo costas de deshumanizar políticas que ha tenido gente varada en la ruta, gente que hoy por ahí todavía en los centros de aislamiento preventivo la pasa mal porque no le dan condiciones dignas de alojamiento, y otras cuestiones que tienen que ver con el comercio, con el cual parece se han peleado como escindiéndose de la parte de la inversión privada, del empresariado que no pertenece a proveedores del Estado, ¿no? Claro. Eso también ha sido un error bastante grave. Para ustedes, lo más positivo que se vivió este año, como para cerrar con algo así, buena onda, diríamos. Sí. Buena onda. Sí. Me parece que... Alentador. Claro, alentador. Sí. Hay que rescatar... Uno no puede inventar por ahí lo que no hay también. No, por supuesto que no. El compromiso, me parece, de la gente de cuidarse, me parece algo muy positivo. Yo lo vi, por ahí algunos me dicen que no están así, pero desde mi punto de vista yo vi mucho compromiso de la gente, en los barrios especialmente, cuidándose. Uno tiene que ir a los supermercados. A mí me dicen que no, pero yo las veces que voy a los supermercados todos tienen barbijo. Todos tienen barbijo, mal que mal respetamos la distancia entre uno y otro. Puede ser que a lo mejor yo al supermercado que voy se cumple y en otro supermercado no, pero es lo que yo veo. El compromiso de la gente me parece que es algo muy positivo para rescatar, y también esto de que Formosa, como ya lo dijo Leo, el trabajo conjunto del gobierno y de la ciudadanía permitió que no tengamos transmisión comunitaria en nuestra sociedad, en toda la provincia. Sí. Clorinda por ahí se lo tiene un poco aislado porque tiene una frontera muy amplia con el Paraguay, y el Paraguay, recordemos que tiene muchos contagios y muchos enfermos, y lo que el gobierno quiere es que no ingrese desde Paraguay el virus, ¿no? Pero ¿a costa de qué? A costa de tener aislado a toda una población de casi 70.000 habitantes. Tal cual. Leo. Lo positivo de este año ha sido la participación de la gente. Lo positivo de este año ha sido la explosión de las redes sociales como herramienta de comunicación que nos aporta a nosotros nada más que un nexo en redes de lo que la gente quiere o no decir. Podemos generar nosotros un mensaje, un discurso a partir de las tendencias en las redes. En las redes sociales la gente manifiesta su disconformidad, manifiesta su conformidad, su enojo, propone temas, crea agendas. De hecho, lo bueno ha sido la apertura del gobierno para la prensa respecto a estas conferencias de prensa. Y lo mucho mejor ha sido la participación de la gente en apuntalar a la credibilidad de algunos periodistas, o a la credibilidad de muchos de nosotros en nuestro trabajo. Así que por eso hoy tenemos el nivel de popularidad, entre comillas, que hoy tenemos gracias a las redes sociales y a la apertura del gobierno de darnos la posibilidad de hacer preguntas que no siempre teníamos posibilidades de hacer, ¿no? Sí, yo me acuerdo de una de las, no se ríe por ahí ya para distendernos, una de las preguntas que habías hecho dentro de lo que es la mesa del COVID, las conferencias de prensa, era, no sé si pregunta, pero sí una frase, sí, yo me acuerdo, en este caso, claro, ¿no? Para el ministro del gobierno de la época de Endepa, sí, yo también lo entrevistaba, claro, estaba en Canal 4, me acuerdo, sí, una postura completamente diferente a esta, ¿no? El ministro me había chicaneado unos días antes diciéndome... Sergio, yo te conozco. Sí. Y uno puede interpretar de dos formas, como claro, un acercamiento, qué sé yo te conozco como un amigo, o también como una amenaza, qué sé yo. Sí. Uno lo puede tomar de las dos formas, porque nunca se aclaró eso. Entonces yo después, creo que eso fue un viernes, el lunes le digo, porque él me había dicho, no sé, yo te conozco, Sergio, no sé si vos te acordás de
mí o algo así, ¿verdad? Claro, sí. Entonces Lourdes yo le contesto, sí, ministro, con respecto a su duda, yo me acuerdo de usted, incluso de mucho antes, cuando usted trabajaba en ENDEPA y era asesor jurídico de los hermanos aborígenes. Y se notó mucha incomodidad en el ministro en esos momentos, pero bueno, digo una cosa, si te chicaneas, bueno, uno busca también las herramientas para poder contestar de la mejor manera posible, sin falta de respeto. O sea, eso es algo que también nosotros hablamos mucho con Leo. Uno puede discernir, puede discutir, puede estar o no de acuerdo con el otro, y uno puede contestar con mucho respeto, con altura, sin descalificar al otro, sea funcionario, sea periodista, sea lo que sea, no es necesario. Digo, la mayoría de nosotros somos profesionales, tanto los periodistas como los funcionarios, entonces no cabe en una sociedad como la nuestra la descalificación personal porque no estamos de acuerdo con la postura del otro. No importa si militamos o no militamos en un partido político, en una religión o lo que sea. Si no estamos de acuerdo lo podemos decir, pero con respeto. Eso es lo que por ahí nosotros siempre también hacemos hincapié en todo esto. A Leo le ha tocado recibir muchos ataques de parte del ministro no sé y ha presentado el ministro. Hasta ahora no tuve el acuse de recibo de la carta de documento, pero eso tiene que ver un poco también con otra buena noticia para este año de la prensa, y que es que los periodistas tenemos que pisar con pies de plomo en el lugar donde estamos parados, porque si no somos blancos de cualquier tipo de crítica, cualquier tipo de descalificación, como decía Sergio. Entonces exigirle a los funcionarios que si van a acusar a la prensa de operar, como lo ha hecho el ministro González, tiene que plantear una denuncia en la justicia, porque es obligación de un funcionario público, si tiene un delito delante, denunciarlo. Está dentro del artículo 25 de la Constitución Nacional. Y también es obligación de los periodistas, si son acusados de mentir, de operar, de ser mala leche, como me han dicho a mí, el de ratificarlo para hacerse cargo en la justicia ante una acción por un daño civil, una injuria, una calumnia, que por supuesto afecta lo mejor que tenemos nosotros, y creo que es lo que nos sostiene como trabajadores de la prensa, que es la credibilidad. Sí. Si la gente cree que yo soy un mentiroso, no me va a leer más, no me va a comprar más, no va a hacer más publicidades con uno, no va a comprar... O cambia de canal. O cambia de canal, entonces lo que tiene que defender un periodista es eso, es la circunstancia de la credibilidad, que es lo único que tenemos aquellos que no somos periodistas pautados en el sentido de periodistas que trabajan para el gobierno, ¿no? El periodista no puede ir a hacer una pregunta si no tiene los datos sobre lo que va a preguntar. Es decir, si no, uno es un chanta y uno cuida su prestigio, su credibilidad en todos sentidos. O sea, si uno va y plantea una pregunta es porque tiene alguna información que avale lo que está planteando. Eso lo tienen que entender los funcionarios del gobierno, sí o sí, o tienen que acostumbrarse por lo menos que nosotros tratamos de hacer un buen periodismo. A veces lo logramos y a veces no. Muchísimas gracias por venir. Los secuestré prácticamente. Les cuento a la gente, los saqué de la radio, bueno, igual tenían que salir a las 10 y dije, no, vengan para acá y ya. Gracias a Dios vinieron porque queremos sacar todos los puntos de vista. Nosotros seguimos, así que antes de que cierre el año, pero después vamos a seguir con más. Muchas gracias por venir. Gracias a vos. Gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos.